La luz del sol se colaba por las rendijas de la persiana, dándome directamente en los ojos y despertándome de golpe. Me giré, estirando el brazo por costumbre hacia el lado de la cama en busca del calor de mi marido. Pero mi mano solo encontró un vacío helado. Las sábanas de ese lado estaban lisas y frías, como si alguien se hubiera marchado hacía mucho tiempo. Parpadeé un par de veces, todavía adormilada, sintiendo una mezcla de extrañeza y diversión. ¿Mateo levantado antes que yo? Él era el tipo de hombre que, en fin de semana, no salía de la cama antes de las 8 o las 9 de la mañana. Como director comercial, siempre tenía reuniones con clientes, cenas de negocios, siempre se quejaba de estar agotado, pidiendo dormir un poco más. Y sin embargo, hoy estaba así. Me puse una bata fina y salí descalza del dormitorio. Al llegar al pasillo, un aroma cálido inundó mis fosas nasales, el olor de huevos fritos y leche caliente. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizada en el umbral de la cocina. Mateo estaba de pie frente a los fogones, llevando puesto aquel delantal rosa que le compré en un mercadillo como una broma. Normalmente decía que era una horterada y se negaba a ponérselo, pero ahí estaba, atado dócilmente a su cintura. Sus movimientos eran torpes. Sostenía la espátula con tanto cuidado como si temiera romper la yema del huevo. A su lado, un vaso de leche aún humeaba y unas tostadas estaban cuidadosamente colocadas en un plato. Al verme, Mateo se giró y me sonrió. «Sofía, ¿ya te has levantado? Ve a lavarte la cara. Rápido, que después de desayunar te llevo a dar una vuelta. Hoy hace un día precioso, te voy a llevar a un sitio que te va a encantar». Me apoyé en el marco de la puerta, entrecerrando los ojos para mirarlo, con una sensación cálida, pero también sospechosa en mi interior. ¿Acaso el sol había salido por el oeste para que mi marido se hubiera vuelto tan diligente de repente? La última vez que me preparó el desayuno fue justo después de casarnos. En aquel entonces, se puso romántico solo para convencerme de firmar la financiación conjunta para el coche que él quería. En cuanto firmé, sus incursiones en la cocina desaparecieron. ¿Qué tramas ahora, Mateo?, le pregunté, medio en broma, medio en serio. De repente, huevos fritos, leche caliente y encima un paseo. Mateo dejó el plato en la mesa, se secó las manos en un paño y se acercó para rodear mi cintura con sus brazos, su voz suave. «Pues sí, tengo un plan. Mi plan es llevar a mi mujer a respirar aire puro». Se acercó a mi oído y susurró. «Últimamente tienes la tensión alta, estás pálida, y todas las noches te quejas de cansancio. He pensado en llevarte a la sierra, a las afueras. Hay un sendero fácil, sin mucha pendiente. Damos un paseo, sacamos unas fotos, para cambiar de aires. Salimos por la mañana y por la tarde aún nos da tiempo a pasar a ver a tu madre, ¿qué te parece?» Al oír la palabra sierra, arrugué la cara. «No, por favor, odio el senderismo». A los pocos pasos, ya me quedó sin aliento. Además, esta tarde pensaba visitar a mamá. Últimamente le sube mucho la tensión y estoy preocupada. Ya he llamado a tu madre, está perfectamente. Esta mañana me ha dicho que no te haga trabajar mucho, que descanses. Mateo me masajeó los hombros. «Pero si no te voy a hacer subir a la cima, solo daremos un paseo por el sendero llano al pie de la montaña. Hay árboles, corre brisa, lo he mirado, todo el mundo puede hacerlo». Me empujó suavemente hasta una silla y deslizó el vaso de leche hacia mí. «Tómate un día libre. Llevamos un mes sin parar, como peonzas, sin un solo día para nosotros. Hoy es como si tuviéramos una primera cita otra vez». Le miré a la cara y noté algo diferente en sus ojos, una mezcla de entusiasmo y una extraña inquietud. Pero al recordar cuánto tiempo llevábamos sin salir juntos a ningún sitio, mi corazón se ablandó. «Vale, pero que sepas que solo camino por terreno llano, nada de cuestas, ¿entendido? Te lo juro». Mateo sonrió y se acercó para darme un beso en la mejilla. «Hoy me encargo de todo, solo tienes que seguirme, cariño». El perfume familiar de su camisa hoy parecía un poco más intenso de lo normal. Me pareció extraño por un momento, pero sacudí la cabeza y lo dejé pasar. Después de desayunar, recogí todo a toda prisa y metí en una mochila una botella de agua, unas galletas y una chaqueta fina. Mateo, desde la puerta, no paraba de meterme prisa. «Venga, mujer, vamos. Que si salimos pronto no hay tráfico y se va más fresco». Al llegar al garaje, vi que su coche negro, que cuidaba como si fuera oro, ya estaba en marcha. La puerta del copiloto estaba abierta, esperándome. Me abroché el cinturón y pregunté por decir algo. «¿Desde cuándo estás aquí abajo?» Me levanté temprano, salí a tomar un café para despejarme y de paso llené el depósito. Respondió rápidamente, sin apartar la vista de la carretera. «Quería que durmieras un poco más, últimamente estás muy cansada». El coche salió zumbando de la ciudad. Al principio,
Mateo puso música suave e incluso tarareaba en voz baja, señalándome de vez en cuando restaurantes nuevos o urbanizaciones en construcción. Poco a poco, me fui relajando, apoyando la cabeza en el asiento y dejando que la brisa fresca se colara por la pequeña abertura de la ventanilla. Pero después de media hora de trayecto, el ambiente en el coche cambió. De repente, Mateo se volvió mucho más callado. Agarraba el volante con fuerza, y sus ojos estaban fijos en la serpenteante carretera que teníamos delante. En un semáforo en rojo, se detuvo, pero seguía tamborileando los dedos sobre el volante, como si algo le inquietara. Le miré de reojo. ¿Te pasa algo? ¿No te encuentras bien? No, no es nada. Se sobresaltó y forzó una sonrisa. Es que anoche me acosté tarde. Me duele un poco la cabeza. Sin esperar a que le preguntara más, encendió la radio. Sonó una vieja balada romántica, tarareó un par de frases y luego se calló. De repente, el timbre de un teléfono sonó, estridente en el sofocante espacio del coche. Mateo miró rápidamente la pantalla y su rostro cambió por un instante. Inmediatamente colgó la llamada y dejó el teléfono boca abajo sobre su muslo. Me extrañó. ¿Quién te llama para que cuelgues tan rápido? Un número de publicidad. Respondió Mateo al instante, su voz un poco más cortante de lo normal. Últimamente no paran de llamar. Asentí sin preguntar más, pero dentro de mí, un hilo muy fino y tenso comenzó a vibrar suavemente. El coche se desvió hacia la carretera de montaña, las casas se hicieron más escasas, reemplazadas por bosques y colinas que se sucedían sin fin. La carretera era sinuosa, con terraplenes a ambos lados, y de vez en cuando nos cruzábamos con algún coche de turistas. Miré por la ventanilla, viendo el cielo azul recortado en pequeños trozos por las densas copas de los árboles, y sentí un nudo en el estómago. ¿Falta mucho? Ya casi llegamos, respondió Mateo con la vista fija en el sendero que se veía más arriba. Aparcó el coche, damos un pequeño paseo y volvemos. El coche se detuvo en un pequeño claro de tierra al borde de la carretera, junto a una gran roca. A lo lejos se vislumbraba una señal que indicaba una zona de interés turístico. A un lado, la ladera de la montaña, al otro, un barranco cubierto de maleza. Mateo apagó el motor y se giró hacia mí. Baja tú primero, espérame junto a esa roca. Subo un poco más arriba para dar la vuelta al coche, y ahora mismo bajo. Abrí la puerta y salí, respirando hondo el aire puro. El sol de la montaña no era tan intenso como el de la ciudad. Era más suave y venía acompañado del olor a tierra y a vegetación. Caminé hasta la roca y me senté, ajustándome las correas de la mochila, y me giré para ver el coche, que ya se alejaba a toda velocidad. Me quedé con los ojos fijos durante unos segundos, pensando que solo subiría un tramo para dar la vuelta. Esperé, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. La carretera frente a mí seguía desierta, ni rastro del coche familiar. Mi pecho comenzó a oprimirse. Me levanté de un salto y caminé hacia la carretera. Saqué el móvil, sin cobertura. La pantalla mostraba unas frías barras grises. Intenté mantener la calma y subí unos pasos más, levantando el teléfono al cielo como una tonta, girando en círculos con la esperanza de captar algo de señal. Nada, solo el viento silbando a través del bosque, arrastrando el susurro de las hojas como si alguien me hablara al oído. No puede ser. Mateo no puede haberme dejado aquí, me repetía a mí misma, pero un miedo muy real comenzaba a crecer en mi interior. Intenté recordar los últimos días. Mateo llegaba tarde a casa a menudo. Se llevaba el móvil al balcón para hablar. Evitaba mirarme directamente a los ojos. A veces incluso esquivaba mis preguntas más triviales. En su momento, pensé que era por la presión del trabajo, pero no esperaba esto. Un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Y si le ha pasado algo al dar la vuelta? ¿Un accidente? ¿Un atraco? Pero inmediatamente después, la imagen de su mirada al teléfono antes de colgar, el olor a perfume más intenso de esa mañana, su inusual entusiasmo, todo volvió a mi mente en tropel. No, no le había pasado algo tan simple. Aquí, la primera persona en problemas era yo, sin duda. El viento de la montaña se volvió de repente más frío. Apreté los brazos alrededor de mi cuerpo, diciéndome a mí misma que no podía quedarme ahí esperando. Tenía que encontrar a alguien, bajar de la montaña, llegar a un lugar con cobertura y llamar a mi familia o a la policía. Me puse de nuevo la mochila y recordé haber visto una señal de un mirador por el camino. Seguro que allí habría gente. Seguí un pequeño sendero de tierra, intentando no resbalar sobre la capa de hojas secas. Cada canto de pájaro, cada rama que se rompía, hacía que mi corazón diera un vuelco. Después de un rato caminando, empecé a sentir las piernas cansadas y la espalda empapada en sudor. Iba caminando y jadeando cuando de repente escuché voces y risas más adelante.
La alegría me hizo temblar, y aceleré el paso, casi corriendo hacia el sonido. Al doblar una curva, apareció ante mí una pequeña explanada de cemento con una barandilla que daba al valle. Debía ser el mirador para turistas. Había 3 o 4 coches aparcados, y varias personas con ropa de montaña descansaban, hacían fotos y charlaban animadamente. Al ver a gente, casi me eché a llorar. Me acerqué corriendo a una mujer de mediana edad que parecía amable, sin aliento. «Señora, disculpe, ¿hay cobertura aquí? Es que me he perdido de mi marido y mi teléfono no tiene señal». La mujer miró la pantalla de mi teléfono y negó con la cabeza. «Aquí arriba la señal va y viene, hija. Pero nosotros tenemos un amplificador en el coche. Seguro que puedes llamar. Tranquila. Cuéntame despacio qué ha pasado». Gracias a ellos pude finalmente llamar a mi hermano desde su coche. Javier se asustó y me dijo que llamaría a la policía para que buscaran a Mateo. En mi cabeza, en ese momento, aún no me atrevía a pensar en lo peor. Solo daba vueltas a la idea de que me había dejado allí para irse con otra persona, sintiéndome entre furiosa y desorientada. Justo cuando estaba a punto de marcar temblorosamente el número de emergencias, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Diga. Al otro lado de la línea, una voz de hombre, grave y clara. ¿Es usted Sofía, la mujer de Mateo? Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy de la Guardia Civil de Tráfico. Por favor, escúcheme con calma. Hace aproximadamente una hora, recibimos un aviso de un coche que se había precipitado por un barranco en un tramo del puerto de montaña más abajo. Al inspeccionar el lugar, hemos identificado al conductor como su marido, Mateo. Sentí los latidos de mi corazón en los oídos. Mis manos apretaron el teléfono hasta quedarse blancas. El agente titubeó un instante antes de continuar bajando el tono de voz, y en el asiento del copiloto viajaba una mujer llamada Violeta. Ambos han fallecido en el acto. Un estruendo resonó en mi cabeza. El cielo, el bosque, la carretera de montaña, todo empezó a dar vueltas. Me agarré al borde del asiento para no desplomarme. Mi marido me había abandonado en la montaña. Mi marido llevaba a mi cuñada en el coche. Y ahora, ambos estaban muertos en un accidente que no sabía si era obra del destino o de alguien. No recuerdo muy bien cómo me bajaron de la montaña. Solo sé que cuando recuperé la conciencia, estaba en una sala de urgencias del hospital provincial. El olor penetrante a desinfectante me golpeaba la nariz. La luz blanca del techo me deslumbraba. En ese silencio, el pitido rítmico del monitor de frecuencia cardíaca sonaba como el golpeteo insensible del tiempo. Javier estaba sentado junto a la cama, con los ojos enrojecidos. Mi hermano, siempre tan duro, al que rara vez había visto llorar, tenía ahora los ojos hinchados y las mejillas le temblaban en un esfuerzo por contenerse. Al verme abrir los ojos, se levantó de un salto. «Sofía, ¿estás despierta?» Lo miré, con los labios secos. Tardé varios segundos en poder articular una pregunta. «¿Es verdad, Javi?» Javier bajó la cabeza sin responder de inmediato. Solo ese leve gesto fue suficiente para que todo mi mundo se derrumbara. Sentí un nudo en el pecho, un dolor sordo que se extendió por mi tórax y subió hasta mi garganta. Me giré hacia la pared, las lágrimas brotaron sin control. No lloraba a gritos, solo eran jadeos entrecortados, ahogados. Mateo estaba muerto, Violeta estaba muerta. 2 personas, 2 vidas, 2 relaciones entrelazadas que nunca quise afrontar, ahora desaparecidas en el mismo instante. La policía vino a hablar conmigo esa misma tarde. Me interrogaron detalladamente sobre el plan de la mañana, sobre lo que Mateo me había dicho, sobre el tramo de carretera donde me dejó. Lo conté todo, cada detalle, como si estuviera arrancándome la piel a tiras. Cuando llegué a la parte en la que Mateo me dijo que bajara del coche a esperar, se me hizo un nudo en la garganta. Cuando él se fue, ¿vio a alguien más en el coche?, preguntó un agente. No, yo iba en el asiento del copiloto. Cuando bajé, en el coche solo estaba él. Dije la verdad, una verdad que también me llenaba de confusión. Se miraron entre ellos y tomaron notas. Luego, uno dijo lentamente: según las cámaras de tráfico al pie de la montaña, el coche de su marido, unos 15 minutos después de dejarla, paró en un descampado cerca de un bar de carretera. Allí, una mujer subió al coche. Cotejando con su DNI y la identificación, se trata de Violeta, la mujer de su hermano. Cerré los ojos suavemente. Aunque ya lo sospechaba, escuchar la confirmación oficial me dolió como si alguien me estuviera estrujando el corazón. La imagen de Violeta con una chaqueta roja, sonriendo radiante en su boda hacía menos de un año, volvió como una cuchillada. La causa inicial del accidente se ha determinado como una salida de vía en una curva cerrada, sin señales de frenazo brusco. Sin embargo, el agente hizo una pausa. Continuaremos investigando la posibilidad de que el vehículo fuera manipulado o que el conductor perdiera el control debido a factores psicológicos.
Escuchaba con la mente en blanco. En mi cabeza, solo una pregunta daba vueltas como una aguja atascada. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo me dejó en la montaña? ¿Por qué se citó con Violeta allí? ¿Y por qué murieron juntos? 3 días después, los cuerpos fueron trasladados al pueblo para el funeral conjunto. Ambas familias estaban en shock, pero la de mi marido literalmente explotó. La madre de Mateo lloró hasta desmayarse. Su padre se sentó en un rincón en silencio, con un cigarrillo encendido tras otro. Su dolor era inmenso, pero su resentimiento hacia mí era 10 veces mayor. Por tu culpa, me gritó mi suegra, señalándome directamente en el tanatorio. Si no le hubieras llevado a la montaña, no estaría muerto. Me quedé inmóvil. No tenía fuerzas para rebatir. Tampoco quería hacerlo, porque en mi interior, yo misma me estaba culpando con palabras aún más duras. Entonces la madre de Violeta se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada que me quemó la cara. «¡Mi hija está muerta! Si tu marido tenía que morir, que muriera solo. ¿Por qué tuvo que arrastrar a mi nuera? Viviendo con esa doble cara, no tienes vergüenza, Sofía». Me tambaleé, a punto de caer. Javier se lanzó a sostenerme. Gritó, temblando. «¿Qué dice tía? Sofía también es una víctima. La abandonaron en la montaña. ¿Abandonada?» Mi suegra soltó una risa amarga. ¿Quién sabe si de verdad la abandonaron, o si esos dos lo planearon todo y montaron este teatro? Esa frase fue como un puñal directo a mi corazón. La miré y, por primera vez en mi vida, vi claramente que en sus ojos ya no quedaba ni rastro del afecto de una madre, solo sospecha, rencor y un odio helado. Desde ese día, para la familia de mi marido, ya no era la esposa afligida que había perdido a su esposo, sino una sospechosa, incluso alguien digno de odio. Por la noche, cuando trajeron el cuerpo de Mateo, me quedé mirando desde lejos el ataúd cerrado. El hombre al que había amado durante 10 años, con el que había compartido un techo, que había dormido a mi lado cada noche, ahora no era más que un cuerpo frío. Quería gritar, quería lanzarme a tocar el ataúd para confirmar que no era una pesadilla, pero ya no tenía derecho. Ante mí había un funeral doble, uno para mi marido y otro para mi cuñada. Los de fuera solo veían a 2 familias de luto. Solo yo entendía que, en medio de ese duelo, yo era la persona más sola. Había perdido a mi marido, a mi cuñada, y también mi lugar en esa familia. Esa noche no volví a casa de mis suegros. Me fui con Javier a casa de mi madre. Mi madre me miró y lloró. Me acarició el pelo, su voz temblaba. «Ya está, hija, ven a casa con mamá. No importa si te creen o no. Mientras estés viva y sigas siendo mi hija, es suficiente». Abracé a mi madre y lloré como una niña. Por primera vez en mucho tiempo, me permití ser verdaderamente débil. 3 días después del funeral, la policía me llamó de nuevo. Me mostraron unas imágenes de las cámaras cercanas al puerto de montaña. Allí, vi claramente el coche de Mateo parado en el bar de carretera. Violeta bajó de otro coche, con gorra y mascarilla, pero reconocí su figura familiar. Subió al coche de Mateo, cerró la puerta y se marcharon. Unos 15 minutos después, ocurrió el accidente. Antes del siniestro, no registramos ninguna señal de frenazo brusco. El coche se precipitó directamente por el barranco a una velocidad considerable, dijo el investigador. Es muy probable que el conductor perdiera el control por un estado mental alterado o que hubiera una fuerte discusión en el coche. Pregunté, con la voz ronca. ¿Dejaron alguna nota o alguna grabación? El otro hombre negó con la cabeza. No, nada, pero encontramos el teléfono de Violeta destrozado. El de su marido, sin embargo, ha desaparecido. ¿Desaparecido? Me sobresalté. No lo encontramos en el coche. Pudo haber salido despedido, o quizás no estaba en el vehículo en el momento del accidente. Un escalofrío me recorrió la espalda. El teléfono de Mateo no estaba en el coche. Eso significaba que, antes de caer por el barranco, pudo haberlo dejado en algún sitio a propósito. O quizás fue él mismo quien no quería que ningún dato lo delatara. Esa noche volví a la casa que compartí con Mateo. El silencio era espeluznante. Todo estaba exactamente como lo dejé ese día. En la mesa del comedor, el vaso de leche sin lavar. En la cocina, el delantal rosa colgado. Me quedé un buen rato de pie frente a aquel delantal, y finalmente lo descolgué, abrazándolo contra mi pecho como si abrazara un recuerdo a la vez dulce y cruel. En el dormitorio abrí el armario de Mateo. La ropa seguía ordenada. El olor a su perfume aún impregnaba los cuellos de sus camisas. Registré cada cajón, esperando encontrar algo que pudiera explicar todo lo que había pasado. Y entonces, en el cajón más bajo de su escritorio, descubrí un teléfono antiguo. No era el teléfono principal de Mateo.
Era uno que había usado hacía años y que yo creía que había tirado. Mis manos temblaban al encenderlo. Aún tenía batería. Dentro, solo había unas pocas aplicaciones de mensajería. Abrí la de mensajes y allí el nombre de Violeta apareció, con cientos de conversaciones que se extendían a lo largo de casi un año. Cada línea era como una cuchillada en mi corazón. Resultó que el viaje a la montaña no era una cita romántica para nosotros, como Mateo había dicho. Era un viaje en el que yo nunca estuve incluida. Me dejé caer al suelo, abrazando el teléfono, temblando de pies a cabeza. Afuera, ya había oscurecido por completo. En la casa que una vez consideré mi hogar, ahora solo quedaba yo, con una verdad tan cruda que dolía. Y sabía que esta tragedia aún no había terminado. Me quedé sentada en el suelo durante mucho tiempo, con el viejo teléfono de Mateo aún brillando débilmente en mis manos. Los mensajes entre él y Violeta aparecían como grietas que se extendían por mi corazón. No eran las declaraciones de amor apasionadas que había imaginado, sino frases tan normales que resultaban escalofriantes. Citas, instrucciones sobre dónde recogerla, quejas triviales sobre la familia, sobre mí, sobre una sensación de asfixia sin salida. Era precisamente esa normalidad lo que me causaba un dolor entumecedor. Resulta que no necesitaban un amor loco y apasionado. Solo les bastó el tiempo, la cercanía y la oportunidad para traicionarme cada día sin que yo me diera cuenta. El último mensaje que Mateo le envió a Violeta fue esa misma mañana. «Te recojo en el bar de carretera de siempre, asegúrate de que nadie te vea». Violeta respondió escuetamente. «Ya estoy bajando del coche». Después, silencio. Ni una línea más. Dejé el teléfono sobre la mesa, temblando de pies a cabeza. Así que estaba claro. Mateo no solo me dejó en la montaña por miedo a que descubriera que iban juntos, lo tenía todo planeado. Yo solo era un obstáculo en su camino de pecado y cuando fue necesario no dudó en apartarme a un lado. Pero lo que me mantuvo despierta toda la noche fue un pensamiento mucho más frío. ¿Fue realmente solo un accidente? A la mañana siguiente, llevé el teléfono a la policía. Ya no quería ocultarlo más. La verdad, por sucia que fuera, tenía que salir a la luz. Los investigadores extrajeron los datos y recuperaron algunas grabaciones de llamadas que habían sido borradas. En un fragmento corto, escuché claramente la voz temblorosa de Violeta, mezclada con miedo. «Mateo, ¿y si Sofía se entera? Tengo mucho miedo». La voz de Mateo respondió, grave y cortante. «Ya no hay vuelta atrás. Lo tengo todo arreglado. Solo tienes que subir al coche y listo». Esa palabra, listo, me heló la sangre. 3 días después, me volvieron a llamar. El investigador me miró durante un largo rato, antes de hablar. Los resultados del peritaje indican que hubo un forcejeo en el coche antes del accidente. Las huellas de Mateo en el volante no son continuas en el momento en que el vehículo se precipitó. Es muy probable que, en el último momento, la persona en el asiento del copiloto influyera fuertemente en la dirección. Pregunté en voz baja, con la garganta seca. ¿Quiere decir que Violeta agarró el volante? Él asintió lentamente. Es una posibilidad muy alta. Podría haber sido en un momento de pánico, o quizás por una discusión que estalló en el coche. Determinamos que fue un accidente causado por la pérdida de control durante una disputa, no un acto premeditado, pero está claro que no fue un simple accidente. Cerré los ojos. En mi mente se proyectó la escena dentro del coche antes de caer por el barranco. Mateo conduciendo, Violeta a su lado. Reproches, miedo, ira acumulándose. Quizás Violeta exigió parar. Quizás quería escapar. Y quizás el propio plan de Mateo lo había llevado todo a un punto sin retorno. Un solo tirón del volante en un instante de descontrol, y todo terminó. El pecado acabó con la muerte, como un corte rápido y frío. Ya no lloraba. Mis lágrimas se habían secado desde que vi los primeros mensajes. En su lugar, sentía un vacío tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón en el pecho, rítmicos y desolados. La verdad fue comunicada por la policía a ambas familias. La familia de Mateo guardó silencio. Mi suegra ya no me gritaba acusaciones a la cara. Se sentaba en silencio en el umbral de su casa, con el pelo canoso revuelto, la mirada perdida, como si hubiera envejecido décadas en pocos días. Poco después, mi suegro dejó de fumar. Nadie hablaba con nadie. Todo el rencor que sentían hacia mí de repente parecía fuera de lugar, porque el traidor ya no estaba vivo para pagar por sus actos. Y yo, la inocente, no merecía seguir siendo castigada. La familia de Violeta fue diferente. Su madre se desmayaba constantemente. Su hermano destrozaba cosas en casa. Ya no me culpaban de todo, pero la mirada que me dirigían cada vez que nos encontrábamos era como un cuchillo. Lo entendía. A pesar de todo, Violeta era su hija, y quien agarró el volante en el último momento fue ella.
Pero lo que más me desconcertó vino de algo muy pequeño. Un día, mientras ordenaba la casa, abrí por última vez el maletín de Mateo. En el fondo, en un compartimento muy oculto, encontré un sobre. Dentro había una copia de un seguro de vida por una cantidad muy grande. La beneficiaria era yo. La fecha de la firma era de 6 meses atrás. Me quedé sentada en el suelo durante mucho tiempo, mirando fijamente mi nombre como beneficiaria, Sofía. 6 meses atrás fue precisamente cuando empecé a notar que Mateo había cambiado. Así que, mientras me traicionaba, también me estaba preparando un camino para sobrevivir después de su muerte. Era a la vez cruel y calculador hasta un punto aterrador. Llevé el contrato a la policía. Me dijeron escuetamente que no habían encontrado indicios de fraude al seguro con premeditación, ya que el accidente no se había clasificado como suicidio. Pero estaba claro que él había pensado muy a largo plazo. Tan a largo plazo que ni yo misma sabía si debía agradecérselo u odiarlo. Un mes después, cobré el seguro. La casa en la que vivía seguía a mi nombre, ya que era un bien ganancial. Me convertí en una viuda que, de repente, tenía en sus manos una cantidad de dinero con la que nunca me había atrevido a soñar. Pero a cambio, había perdido todo lo que una vez llamé familia. Me mudé a vivir con mi madre. Cada mañana me levantaba, preparaba una comida sencilla, la llevaba a sus revisiones médicas y por la tarde regaba las macetas del patio. La vida transcurría lentamente, muy lentamente. Por la noche, todavía soñaba con el coche cayendo por el barranco. Soñaba que Mateo se giraba para mirarme desde lejos, con una mirada desprovista de toda calidez. Algunas noches me despertaba llorando, con el corazón desbocado y las manos heladas. Ya no culpaba a Mateo, ni odiaba a Violeta. Los muertos ya no podían ser juzgados. Lo único que quedaba en mí era una cicatriz muy profunda, que ya no sangraba pero que dolía al tocarla. Una tarde, mientras barría el patio, mi madre salió y me puso en la mano una taza de agua tibia, diciéndome en voz baja: «Los que vivimos tenemos que seguir viviendo, hija. Nadie te debe nada, y nadie puede morir en lugar de tus resentimientos. Solo si tú misma te liberas, podrás seguir adelante». Agarré la mano delgada de mi madre. Por primera vez después de tantas tragedias, asentí muy levemente. Hay dramas que no terminan con un castigo público, ni tienen vencedores, ni vencidos. Solo dejan a un superviviente, que carga con lo bueno y lo malo, con el amor y el odio, para continuar el resto de su vida en silencio. Esa persona era yo. Todo había terminado. Pero para mí todo acababa de empezar. Comencé a acostumbrarme a las mañanas sin el ruido del coche de Mateo en el patio, sin el olor del café que preparaba a toda prisa, sin sus mensajes escuetos avisando de que llegaría tarde. El tiempo no me hizo olvidar, solo me enseñó a convivir con los recuerdos sin derrumbarme cada día. Vivía con mi madre. La pequeña casa al final del callejón se convirtió en un refugio tranquilo para el resto de mi vida. Cada mañana la acompañaba al mercado. Por la tarde regaba las viejas macetas y por la noche, bajo una luz amarilla, escuchaba el murmullo constante del televisor, como la respiración de la vida misma. Creía que eso sería suficiente para encontrar la paz, hasta una tarde de lluvia. Ese día, estaba en la cocina cuando llamó Javier. La voz de mi hermano no era la de siempre, sonaba ronca y contenida. «Sofía, la familia de Violeta te ha puesto una demanda». Me quedé helada. El cucharón que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido seco. ¿Demandarme? ¿Por qué? Es una demanda civil. Te piden una indemnización por daños al honor y morales, alegando que fuiste la causa de que Violeta y Mateo se encontraran, lo que llevó al accidente. Dicen que conocías la relación, pero que guardaste silencio a propósito, e incluso que orquestaste el viaje de ese día. Me reí, pero la risa se ahogó en mi garganta, sonando como un sollozo roto. ¿Tú qué piensas? Javier guardó silencio unos segundos y luego dijo con firmeza: «Yo no me lo creo, pero de verdad están intentando acorralarte». El juicio se fijó para un mes después. No contraté a un abogado famoso, ni planeé un contraataque agresivo. Simplemente llevé todo el informe policial, el viejo teléfono de Mateo, el contrato del seguro, y toda la verdad más descarnada. No necesitaba vencer a nadie. Solo necesitaba no ser humillada una vez más. El día del juicio, vestí una sencilla camisa blanca y me recogí el pelo. No me maquillé, no quería ocultar ninguna emoción. Mi madre se sentó detrás, con las manos temblorosas agarrando mi ropa. Javier estaba en la otra fila de asientos y asintió, como una forma de darme ánimos. La familia de Violeta vino en grupo. Su madre seguía demacrada, con los ojos hundidos. El hermano de Violeta me miró con odio. Entendía que necesitaban a alguien a quien culpar, y yo, la superviviente, era la opción más fácil.
El abogado de la otra parte expuso un largo discurso sobre el trauma emocional de la familia, sobre la pérdida, sobre el honor dañado por una relación inmoral. En cada palabra, me describían como una esposa débil pero calculadora. Sabía de la infidelidad de su marido pero guardó silencio, y todo ello condujo a la tragedia. Cuando llegó mi turno me levanté. Mi voz no era fuerte pero sí muy clara. Relaté todo desde aquella mañana. El desayuno que Mateo preparó, el delantal rosa, el tramo de carretera donde me abandonó, el momento en que recibí la llamada de la policía. Presenté todas las transcripciones de los mensajes y las grabaciones. No añadí nada, no dramatiqué, solo conté la verdad, poco a poco, como si cortara finas lonchas de una herida ya cicatrizada. Dije que no sabía nada de esa relación. Dije que hasta el último minuto había confiado en el hombre que fue mi marido durante 10 años. Dije que fui yo la que quedó abandonada en medio de la montaña, bajo el sol, entre la confusión y el miedo. Dije que el dolor de la familia de Violeta era real, pero que mi dolor también lo era, y que nadie tiene derecho a pisotear el dolor de otro para aliviar el suyo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Al leerse la conclusión final del informe policial sobre el forcejeo en el coche, la madre de Violeta rompió a llorar. Su llanto ronco resonó en las frías paredes. La miré, sentí dolor, pero no bajé la cabeza. Ya la había bajado demasiadas veces. El juicio terminó después de casi 5 horas. El tribunal desestimó todas las reclamaciones de la parte demandante. No tuve que asumir ninguna responsabilidad civil. Cuando el juez dio el martillazo final, no sentí el alivio que había imaginado. Solo sentí un agotamiento extremo. Al salir del juzgado, lloviznaba. Mi madre me abrazó, mezclando la lluvia con sus lágrimas. Javier estaba a nuestro lado en silencio, simplemente sosteniendo el paraguas para las dos. Al otro lado, la familia de Violeta se marchaba en silencio. Al pasar a mi lado, la madre de Violeta se detuvo un instante. Su mirada ya no era hostil, solo reflejaba un cansancio vacío. No me pidió perdón, y yo no lo esperaba. Nos quedamos mirándonos unos segundos, y luego cada una siguió su camino. Una semana después, vendí la casa que compartí con Mateo. No tenía el valor de seguir viviendo allí. Cada ladrillo, cada rincón, contenía recuerdos que ya no quería tocar. Con el dinero de la venta, compré un pequeño terreno en las afueras y construí una casa sencilla de una planta, con un patio lo suficientemente grande para plantar unas bugambillas y un pomelo. Quería una vida simple, reducida, para que mi corazón también pudiera simplificarse. Dejé mi trabajo en la antigua empresa. No quería enfrentarme a miradas de compasión y curiosidad. Abrí una pequeña tienda de ultramarinos justo delante de casa. Por la mañana vendía galletas, por la tarde pesaba arroz y vendía algunas verduras. Los clientes eran todos vecinos del barrio. No sabían quién era yo, ni por lo que había pasado. Para ellos, solo era la señora Sofía, la de la tienda, tranquila y de pocas palabras. Algunas noches, me sentaba sola en el porche mirando la lluvia caer, y en mi mente seguían apareciendo las imágenes de Mateo, de Violeta, del coche precipitándose por el barranco. Esas imágenes ya no me hacían llorar, pero aún me dejaban en silencio durante mucho tiempo. Me di cuenta de que perdonar no es olvidar, sino seguir viviendo con ese recuerdo sin que te destruya una y otra vez. Una tarde de fin de año, un cliente desconocido entró en la tienda. Era un hombre de unos 40 y tantos años, delgado, con una voz grave. Compró una botella de agua y se quedó mirando las macetas del porche. Antes de irse, se giró y dijo: «Las bugambillas de su casa son preciosas. En esta tierra seguro que duran mucho». Solo sonreí levemente. Cuando se fue, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no cerraba mi corazón con tanta fuerza. No pensaba en empezar una nueva relación. Simplemente, de repente, comprendí que todavía era capaz de sentir el mundo con un ritmo cardíaco normal. Esa noche, soñé con Mateo por última vez. Estaba al borde de un precipicio, sin su expresión tensa ni su familiar falsedad. Simplemente se quedó allí, mirándome durante mucho tiempo, y luego se dio la vuelta y se fue. No corrí tras él. Me quedé quieta, viendo cómo su sombra desaparecía, y en mi corazón ya no había rencor, solo una tristeza muy tenue. A la mañana siguiente, al despertar, me sentí un poco más ligera. Hay tragedias que no nos dan la opción de evitarlas, solo nos dan la opción de cómo seguir viviendo después de haberlo perdido todo. Estuve al borde del abismo, pero al final elegí volver a una luz muy pequeña, muy normal, pero era la luz de alguien que todavía estaba viva. Ese año, la primavera llegó lentamente. Todavía caían lloviznas y el viento seguía siendo frío por las mañanas, pero en el pequeño jardín frente a mi casa, el pomelo que planté había comenzado a brotar sus primeras hojas verdes. Me quedé en el porche, mirando las gotas de lluvia que aún brillaban sobre las hojas, y de repente sentí una calma profunda.
Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que ya no me asustaba el paso del tiempo. Mi tienda de ultramarinos fue ganando clientes habituales. La gente del barrio me llamaba Sofía con naturalidad. Las pequeñas conversaciones de la tienda, los saludos matutinos, las preguntas casuales sobre mi madre, todo se fue acumulando en una calidez muy cotidiana. Empecé a entender que la vida no necesita ser grandiosa para mantenerse en pie. Con que cada día que pasara no fuera una batalla contra los recuerdos, ya era suficiente. Mi madre estaba mejor últimamente. Sus noches de insomnio, causadas por la preocupación, disminuyeron. Solía sentarse en el porche a desgranar guisantes mientras escuchaba la radio, y de vez en cuando se giraba para mirarme con una sonrisa tierna. Estás más delgada, pero tus ojos ya no parecen tan tristes como cuando llegaste. Yo también lo sentía. El dolor en mí no había desaparecido, pero se había retirado a un rincón de mi corazón, sin desbordarse cada vez que cerraba los ojos. Un mediodía, mientras ordenaba unas cajas de mercancía nueva, el hombre de más de 40 años volvió a la tienda. Esta vez compró algunos dulces para los niños del barrio. Cuando le di el cambio, me miró y sonrió. Parece que le va bien el negocio, señora Sofía. La tienda siempre está llena. Le devolví una sonrisa cortés. Se llamaba Luis, era electricista y fontanero, y acababa de alquilar una habitación a unas calles de mi casa. Desde ese día, Luis pasaba de vez en cuando a comprar algo, una botella de agua, un paquete de tabaco, unas bombillas. En nuestros encuentros, apenas intercambiábamos unas pocas frases cortas, pero noté que en su mirada no había curiosidad ni juicio, solo la serenidad de un hombre que había pasado muchos años viviendo solo. Una tarde, hubo un cortocircuito en la calle y todo el barrio se quedó a oscuras. Estaba buscando velas a tientas cuando apareció Luis, con una escalera y sus herramientas. Se subió al poste de la luz frente a mi puerta y lo arregló rápidamente. Cuando la luz volvió, lo miré desde abajo y de repente sentí un escozor en la nariz. Aquella luz no solo iluminó la calle, sino también un lugar muy profundo de mi corazón, un lugar que creía apagado desde hacía mucho tiempo. Gracias. Si no fuera por usted, habría tenido que cerrar la tienda antes, le dije. Luis sonrió. No es nada. Para eso estamos los vecinos. Esa noche preparé 2 tazas de té caliente y lo invité a sentarse un rato en el porche. La brisa nocturna era fresca, y el aroma de las bugambillas flotaba en el aire. Luis me contó que su mujer había fallecido de una enfermedad hacía 4 años. Su hija se había ido al extranjero con su abuela materna. Él se quedó, viviendo solo y trabajando para subsistir. No dramatizaba su historia. Su forma de hablar era ligera, serena, como si contara un tramo del camino ya recorrido, sin necesidad de lamentarse. Yo tampoco conté mucho sobre mí. Solo dije brevemente que mi marido había fallecido en un accidente y que no quería hablar de ello. Luis lo entendió y no preguntó más. Su silencio no me incomodó. Al contrario, me hizo bajar la guardia. Después de esa noche, nos volvimos un poco más cercanos. No era una cercanía ruidosa, sino la presencia constante en el pequeño ámbito de nuestras vidas. Él me arreglaba un enchufe roto, yo le daba algo de fruta. A veces, nos sentábamos en el porche sin decir nada, solo escuchando a los grillos y viendo el escaso tráfico de la calle. Una tarde, Javier vino a visitarme. Miró la tienda, la casa y luego a mí, detenidamente. Has cambiado. Mucho. Sonreí. ¿En qué he cambiado? Antes, tus ojos siempre tenían una especie de niebla. Ahora ya no. Esa frase me dejó pensativa durante mucho tiempo. Quizás ni yo misma me había dado cuenta de en qué momento había salido de la oscuridad de mi pasado. Esa misma tarde, recibí un paquete de la compañía de seguros. Me enviaban una copia del expediente cerrado del caso, junto con una carta confirmando que todas las obligaciones se habían cumplido. Sostuve los papeles en la mano y de repente sentí un vacío. Los últimos lazos que me unían a Mateo legales, económicos, de responsabilidad, se habían roto. Me quedé mucho tiempo en mi habitación, revisando los viejos documentos. La foto de nuestra boda todavía estaba en un cajón. Miré mi rostro en la foto, entonces joven, confiado, creyendo que la felicidad era algo que se podía sostener para siempre. Mateo, en la foto, sonreía con ternura, una mirada que en aquel entonces creí que era la más sincera del mundo. Esta vez no lloré. Simplemente guardé con cuidado esos recuerdos en una caja y la subí al desván. No para olvidar, sino para que ya no dictaran cada uno de mis pasos. Mi pasado estaba allí, en su sitio, sin ser negado, pero sin tener ya el poder de herirme. A finales de año, el pomelo del patio floreció, cubriéndose de flores blancas. Su aroma dulce y fresco inundó el pequeño jardín. Me senté en el porche,
observando los racimos de flores mecerse con el viento, y sentí una gran paz. Luis, desde el otro lado de la calle, me llamó. ¡Qué bien huele! Eso significa que el año que viene habrá fruta dulce. Asentí. No entendía por qué su comentario casual me calentó el corazón de una manera tan extraña. En Nochevieja, mi madre, Javier y yo nos reunimos alrededor de una pequeña cena, sin fuegos artificiales ni fiestas ruidosas, solo los buenos deseos susurrados y el viento soplando en el porche. Cuando el reloj marcó el comienzo del nuevo año, junté las manos sin pedir nada grandioso. Solo deseé tener la serenidad para seguir viviendo los días normales que estaban por venir. En ese instante, pensé en Mateo y en Violeta. Ya no los odiaba. Lo que sembraron, ya lo habían cosechado. Su muerte no me trajo una paz inmediata, pero ya no era un pozo oscuro que me arrastraba cada noche. Cada uno tiene un camino que debe pagar a su manera. Unos días después de Año Nuevo, Luis me trajo una pequeña cesta de fruta, como un regalo de principio de año. Antes de irse, se detuvo un momento y dijo, muy despacio: no sé cuán pesado es su pasado, pero si algún día se siente cansada o necesita a alguien con quien hablar, estaré aquí mismo. Lo miré. Una sensación a la vez extraña y cálida creció en mi interior. No respondí con una promesa, ni me cerré con evasivas. Solo asentí levemente. Quizás no estaba lista para empezar algo nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo, ya no me asustaba esa posibilidad. Mi vida ya no era una huida constante de los recuerdos, sino una sucesión de días muy normales, muy lentos, pero reales. Todavía recordaba a Mateo, todavía recordaba los años pasados, pero esos recuerdos ya no me desgarraban cada noche. Entendí que no me había liberado por completo del pasado, pero estaba saliendo de él paso a paso, de forma lenta pero segura. Y eso, para mí, ya era una forma de felicidad. Después de la cena en casa de Luis, me di cuenta de algo muy claro. Aunque no lo dijera en voz alta, dentro de mí se había producido un movimiento muy pequeño, muy sutil, como la corriente submarina de un lago en calma. Ya no evitaba la mirada de Luis cuando nos encontrábamos. Cuando pasaba por la tienda ya no me sobresaltaba. Mantenía una distancia, pero esa distancia ya no era un muro, sino una delgada línea, para que ninguno de los dos diera un paso en falso. Una mañana mi madre se sintió mal. Le subió la tensión y se mareó. Cerré la tienda a toda prisa y llamé a un taxi para llevarla al centro de salud. Con el apuro, ni siquiera me acordé de llamar a Javier. Fue Luis quien, al verme tan apurada, me preguntó qué pasaba, y al instante fue a por su coche para llevarnos. Durante ese corto trayecto, sentada detrás, abrazando a mi madre, escuchando el ronroneo del motor, sentí que mi pánico disminuía. Mi madre estaba bien, solo necesitaba seguimiento y medicación. Cuando nos trajo de vuelta a casa, ya casi era de noche. Mientras buscaba las llaves, antes de que pudiera darle las gracias, Luis dijo en voz baja: entra con tu madre, yo me voy. Si necesitas algo, llámame. Lo vi desaparecer por la esquina y sentí algo difícil de nombrar. No era simple gratitud, ni una emoción clara. Era una extraña sensación de seguridad, algo que no había sentido en muchos años, desde la muerte de Mateo. Esa noche, mi madre me tomó la mano. Su voz era débil, pero lúcida. No renuncies a tu felicidad por mí. Él es bueno contigo, lo veo. Me quedé en silencio. No lo negué, pero tampoco me atrevía a afirmarlo. Dentro de mí había dos pequeñas olas que chocaban. Por un lado, el miedo a repetir la tragedia. Por otro, el anhelo tan humano de tener a alguien en quien apoyarse una vez más. Unos días después, Violeta apareció en mis sueños. Esta vez no llevaba su chaqueta roja, sino un vestido de color claro, y estaba de pie en silencio al final de un camino. La llamé por su nombre, pero no respondió. Solo me miró durante un largo rato, y luego se dio la vuelta. Me desperté en mitad de la noche, con la espalda empapada en sudor frío, sintiendo un vacío en el corazón. De repente comprendí que no había superado mis fantasmas. Simplemente se habían vuelto más silenciosos, persistiendo como una parte de mí. A la mañana siguiente, fui a casa de Luis para devolverle la chaqueta que me prestó mientras esperaba a mi madre en el centro de salud. Él la cogió, mirándome, como si dudara, y luego dijo muy despacio: Sofía, mi hija ha iniciado los trámites para que me vaya a vivir con ella. Supongo que en unos meses me iré. Mi corazón se detuvo por un instante tan breve que ni yo misma me di cuenta de mi decepción. Pregunté en voz baja: ¿quieres irte? Luis sonrió con tristeza. No lo sé. Aquí estoy acostumbrado, pero allí está mi hija. También he pensado que si me voy, quizás no tenga la oportunidad de decirte algo. Lo miré, con la garganta seca. ¿Qué cosa? Luis respiró hondo. Te tengo cariño, no porque me des pena, ni porque necesite compañía a toda costa.
Te tengo cariño porque me veo en ti, una persona que creyó mucho y perdió mucho. Pero también sé que tu pasado es pesado, y no me atrevo a exigir nada. Antes de irme, solo quería que lo supieras. Me quedé inmóvil. El viento entraba por la puerta, moviendo la cortina, y la luz del sol se proyectaba en el suelo de baldosas. En ese momento, vi claramente una puerta abriéndose ante mí, sin ruido, sin presiones, simplemente estaba allí, esperando que yo eligiera entrar o darle la espalda. No respondí de inmediato, solo dije que necesitaba tiempo. Luis asintió. Puedo esperar, pero mi espera no es infinita. No quiero que te sientas presionada por mi causa. Desde ese día, viví en un estado de extraña suspensión. Cada mañana abría la tienda, sonreía a los clientes, pero dentro de mí sentía un pequeño reloj en cuenta atrás. Pensé mucho en la decisión de Luis, en su posible marcha, en la perspectiva de volver a mi vida solitaria, a la que ya estaba acostumbrada. Javier me visitó una tarde. Al escuchar mi historia, se quedó pensativo y luego dijo: Sofía, que él se vaya o se quede es su decisión. Pero que tú des un paso adelante o no, es la tuya. No dejes que después te arrepientas por haberte apartado tú misma otra vez. Esa frase fue como un golpe en lo más profundo de mi ser. Acompañé a Javier a la puerta y me quedé mucho tiempo viendo cómo su coche desaparecía. Recordé el momento en que Mateo me abandonó en la montaña. En aquel entonces, no tuve elección. Ahora, frente a Luis, sí la tenía, y precisamente por eso, tenía más miedo. Esa noche abrí la vieja caja del desván donde guardaba los recuerdos de Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, no los miré con dolor. Los miré como una parte de mi vida que ya había pasado. Susurré en la oscuridad de la habitación. No te niego, pero tampoco puedo vivir siempre a tu sombra. Cerré la caja y la devolví a su sitio, sintiéndome un poco más ligera. 2 días después, Luis me dijo que había presentado la solicitud para irse al extranjero y que esperaba marcharse en unos 3 meses. Cuando me lo dijo no me sorprendió, solo sentí una vaga tristeza. No dijimos mucho más, solo le deseé suerte. Él asintió, con una mirada muy profunda. Esa noche no pude dormir. Pensé en los próximos 3 meses. 3 meses para decidir si dar un paso hacia él o despedirlo de mi vida. Como una vez despedí a Mateo, pero esta vez era una despedida sin luto, solo con silencio. Me senté en el porche durante mucho tiempo. La luna estaba alta. Su luz pálida cubría la pequeña calle frente a mi casa. De repente me di cuenta de algo que me dolió. Si Luis se iba, no sentiría un dolor tan intenso como cuando perdí a Mateo, pero lo lamentaría. Y ese arrepentimiento podría acompañarme durante mucho, mucho tiempo. Por primera vez después de todo lo que había pasado, me hice una pregunta a mí misma, de forma clara y sin evasivas. Sofía, ¿de verdad quieres pasar el resto de tu vida sola? No sabía la respuesta, pero supe que había empezado a atreverme a plantear la pregunta. Los 3 meses pasaron más rápido de lo que imaginaba. Desde que Luis anunció que se iba, todo entre nosotros pareció ralentizarse. Se acabaron las largas charlas en el porche, las pequeñas reparaciones que hacía para mí sin que se lo pidiera. Luis seguía pasando por la tienda, saludándome con su voz tranquila de siempre, pero en esas breves conversaciones, escuchaba claramente un distanciamiento que se estaba formando en silencio. Ambos entendíamos que el tiempo ya no estaba de nuestro lado. Vivía en un estado de incertidumbre. Durante el día estaba ocupada con los clientes, con mi madre, con las pequeñas cosas. Por la noche, cuando el ruido del barrio se calmaba, me enfrentaba a mí misma en la quietud de mi habitación. Algunas noches, tumbada en la cama, recordaba a Mateo, mi vida anterior, y de repente pensaba en Luis, en otra puerta que se estaba cerrando lentamente. Si no la abría a tiempo, no estaba segura de poder volver a querer. Pero de una cosa sí estaba segura. Ya no quería seguir viviendo en la seguridad de mi soledad. Una tarde, cuando estaba a punto de cerrar la tienda, llegó Luis. No se quedó en el porche como de costumbre, sino que entró y se paró muy cerca de mí. Dijo, con una voz tranquila pero firme: «La semana que viene me voy». Mis manos se detuvieron en el aire. Asentí, intentando que mi voz sonara normal. Así que ha llegado el momento. Nos quedamos en silencio durante unos largos segundos. Afuera, el ruido apresurado de los coches. En ese instante, me di cuenta de que si no decía algo ahora, probablemente no lo diría nunca. Respiré hondo. «Luis, si te vas, ¿volverás?». Me miró. Su mirada ya no era la espera paciente de antes, sino una tristeza muy clara. «No lo sé. La vida de cada uno tiene su propio camino. Solo sé que si me voy así, me llevaré algo que no he terminado de decir». Lo miré, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces dije, muy bajo:
pero lo suficientemente alto como para oírme a mí misma. No soy lo bastante valiente como para hacer promesas, pero no quiero que te vayas como un extraño. Luis no dijo nada. Simplemente se acercó un poco más. La distancia entre nosotros en ese momento era muy corta, pero sabía que también era la distancia de todos los años de soledad que acababa de atravesar. Temblé. No de miedo, sino porque entendí que si daba un paso atrás, todo terminaría. No retrocedí. Luis posó suavemente su mano en mi hombro. Su mano era cálida, real, tranquila, sin prisas ni agobios. De repente, sentí que las lágrimas brotaban. Lloré en silencio, como alguien que acaba de cruzar un umbral muy profundo en su interior. No lo abracé, ni lo aparté. Simplemente me quedé quieta, dejando que su mano permaneciera en mi hombro, como una confirmación. Me estaba permitiendo empezar de nuevo. No nos dijimos que nos queríamos, ni prometimos nada sobre el futuro. Pero en ese momento, ambos entendimos que nuestra relación acababa de entrar en una nueva fase. Lenta, muy lenta, pero real. Esa noche se lo conté a mi madre. Me miró durante un largo rato, y luego sonrió. No necesito que te cases, ni que vivas según ningún molde. Solo necesito que tus ojos dejen de estar tristes. Con eso me basta. La abracé. Por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón se liberaba de verdad. El día que Luis se fue al aeropuerto, no fui a despedirlo. No por frialdad, sino porque ambos sentimos que necesitábamos ese espacio. Esa mañana, pasó por la tienda y dejó un pequeño paquete de té sobre el mostrador. Este té es de mi pueblo, tómalo por las mañanas para entrar en calor. Lo cogí y solo dije una frase en voz baja: que tengas buen viaje. Luis me miró, con una mirada más intensa que nunca. Cuídate mucho y no vuelvas a los días de antes, asentí. Cuando se dio la vuelta y se fue, me quedé apoyada en la puerta de la tienda durante mucho tiempo. No lloré, pero en mi pecho sentí como si una cuerda que había estado tensa se soltara suavemente. Entendí que no era una despedida dolorosa, sino una pausa para que cada uno recorriera su propio camino. Los meses siguientes, viví más despacio. Cada mañana me preparaba una taza de té caliente, y cada tarde cerraba la tienda un poco antes para pasear con mi madre. De vez en cuando, Luis llamaba para preguntar brevemente cómo estábamos. No me sentía abandonada ni impaciente. Entendía que lo que necesitaba ahora no era un hombro en el que apoyarme de inmediato, sino tiempo para aprender a mantenerme en pie por mí misma. A veces, Mateo todavía aparecía en mis sueños, pero su mirada ya no era de reproche ni de tormento. Solo se quedaba muy lejos, mirándome un momento, y luego se iba. En el sueño, ya no lo llamaba, solo miraba, sintiendo que mi corazón ya no dolía como antes. Una mañana, mientras regaba el pomelo del patio, descubrí que las primeras flores habían cuajado. Pequeños pomelos verdes y tiernos temblaban con la brisa. Los miré, y sin darme cuenta, sonreí. Resulta que, después de todas las tormentas, la vida aún brotaba en silencio. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Luis. Su voz al otro lado de la línea era tan grave como siempre. Ya he llegado, todo bien. ¿Tú cómo estás? De pie en el porche, mirando el cielo estrellado, respondí muy despacio. Estoy igual. Pero ya no me siento vacía. Al otro lado de la línea, escuché un suspiro muy leve. No de arrepentimiento ni de tristeza, solo de una tranquila seguridad. Cuando colgué, me quedé sentada en el porche durante mucho tiempo. El viento soplaba fresco, el aroma de las flores del pomelo flotaba en la noche. De repente me di cuenta de que mi felicidad en este momento no dependía de tener a alguien a mi lado, sino de haber dejado de tener miedo a permitir que alguien estuviera a mi lado una vez más. Mateo se había convertido en pasado. Violeta también. Las heridas, la traición, la tragedia, todo había quedado atrás. No las negaba, pero ya no vivía por ellas. Mi vida ahora no era una historia dramática. Era muy normal. Pero esa normalidad era algo por lo que había pagado un precio muy alto, y la iba a proteger. Después de la llamada de Luis esa noche, mis días transcurrieron con una calma que ni yo misma esperaba. No había una espera ansiosa, ni el doloroso vacío de antes. Vivía cada día lentamente, como si me hubiera acostumbrado a dejar que el tiempo lo arreglara todo por sí solo. Por la mañana abría la tienda. Al mediodía comía con mi madre. Por la tarde regaba el pomelo del patio, y por la noche cerraba un poco antes para sentarme a escuchar las historias de mi madre. Sus historias a menudo se repetían, pero no me cansaba. Me di cuenta de que cuando el corazón está en paz, las cosas más sencillas se vuelven suficientes. Mi madre sonreía más a menudo últimamente. Un día me miró durante mucho tiempo y dijo: «Ahora te pareces un poco a cuando eras joven». Me reí.
Ya soy vieja, mamá. ¿Qué dices de joven? Mi madre negó con la cabeza. No hablo de la edad, hablo de tu mirada. Tus ojos ya no parecen tan cansados. Me quedé en silencio. No me miraba al espejo todos los días, pero por las palabras de mi madre, supe que realmente había cambiado. No porque hubiera olvidado a Mateo, sino porque había dejado de culparme a mí misma por cosas que escapaban a mi control. De vez en cuando, Luis todavía llamaba. Las llamadas eran muy cortas. ¿Estás bien? ¿Cómo está tu madre? ¿Qué tal la tienda? No le contaba muchas penas, y él tampoco me contaba sus dificultades. Hablábamos con una moderación justa, lo suficiente para saber que el otro seguía ahí, sin más. Una noche, Luis me dijo, aquí, aunque hay mucha gente, me siento frío. No es el frío del clima, sino el de no conocer a nadie. Le respondí, aquí hace calor, pero también está el calor de lo conocido. Al otro lado de la línea se rió suavemente. Esa risa me calmó el corazón. Muchas noches tenía sueños muy normales. Ya no había montañas, ni barrancos, ni coches precipitándose en el pánico. Soñaba que estaba regando las plantas, que mi madre estaba sentada en el porche, que un hombre se alejaba de espaldas bajo el sol. En esos sueños, no corría tras él ni lo llamaba. Solo me quedaba quieta y al despertar, ya no sentía esa angustia. Una tarde de lluvia, Javier vino de visita. Se sentó en la tienda durante mucho tiempo, observándome ordenar la mercancía, y luego dijo, Sofía, ahora pareces una verdadera superviviente. Me sorprendí. ¿Antes no lo era? Javier negó con la cabeza. Antes solo existías. Ahora vives de verdad. Esa frase me dejó pensativa. De repente me di cuenta de que durante mucho tiempo, efectivamente, solo había existido para no derrumbarme. Ahora, empezaba a vivir por las cosas que tenía delante. La temporada de lluvias pasó más rápido de lo que esperaba. Los pomelos crecieron, con la piel tensa y brillante. Los miraba cada día como si fueran una promesa silenciosa de la vida. Hay cosas que no se apresuran, pero que llegan cuando tienen que llegar. Una noche, Luis me llamó más tarde de lo habitual. Su voz sonaba un poco diferente. He conseguido unas semanas de vacaciones. Supongo que volveré a finales de mes. Mi corazón se encogió un poco, y luego se quedó en silencio. Le respondí, ¿vienes de visita o para quedarte? Al otro lado de la línea, Luis no respondió de inmediato. Yo también me lo estoy preguntando. Colgué y me senté en el porche durante mucho tiempo, con una brisa suave. No sentí el pánico de otras veces ante una encrucijada. Tampoco me alegré precipitadamente. Solo sentí que en mi corazón había un espacio suficiente para que una elección pudiera entrar sin ahogarme. Los días siguientes, viví en un estado muy extraño, sin esperar pero sin ser indiferente. Ordené la casa, arreglé el Porsche, cambié las macetas marchitas. No para recibir a nadie, sino para sentir que todo estaba más ordenado para mí. Entendí que, volviera Luis o no, yo tenía que seguir con mi vida. Una tarde, mientras metía un saco de arroz en la tienda, me mareé de repente y tuve que sentarme. Mi madre salió corriendo asustada. Solo fue una bajada de tensión, pero en ese momento, pensé de repente que si no tuviera a mi familia cerca, volvería a estar sola, como el día que me abandonaron en la montaña. Esa noche, llamé a Luis. Fue la primera vez en mucho tiempo que yo tomaba la iniciativa. Solo dije una frase muy corta. Hoy estoy un poco cansada. Luis guardó silencio un momento y luego dijo, Cuídate mucho, yo también tengo ganas de volver pronto. No dijimos nada más, pero supe que esa frase era algo más que una simple muestra de preocupación. El día que Luis volvió, hacía un sol precioso. Estaba regando el pomelo cuando vi una figura familiar al final del callejón. Se quedó allí un momento y luego se acercó lentamente. Dejé la regadera. Mi corazón latía suavemente, no con la intensidad que había imaginado. Luis sonrió. Ya estoy de vuelta, asentí. Sí, ya has vuelto. Nos quedamos uno frente al otro bajo el sol de la tarde. No hubo un abrazo apresurado, ni ninguna promesa inmediata. Solo dos personas que habían perdido mucho, mirándose en silencio después de haber recorrido un largo camino por separado. Esa noche, Luis se quedó a cenar con mi madre y conmigo. La cena fue tan sencilla como siempre. Sopa de verduras, pescado al horno, una ensalada, pero esta vez, el ambiente no era el de dos personas incómodas ante algo que aún no tenía nombre. Era la calma de dos personas que habían superado su propia soledad. Cuando lo acompañé a la puerta, se quedó un buen rato antes de decir, Todavía no he decidido si me quedo o me voy, pero esta vez quiero tomar la decisión después de decirte algo por completo. Me miró directamente. No me arrepiento de haberte esperado. Elijas lo que elijas, lo respetaré. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a estar a tu lado si quieres empezar de nuevo. Lo miré. Mi corazón ya no temblaba como antes.
No respondí de inmediato con una promesa. Solo dije, clara y lentamente, todavía tengo miedo, pero ya no quiero huir. Luis asintió. No necesitamos más palabras. Esa noche, me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Pensé en Mateo, en los años pasados, en las pérdidas que nunca podría recuperar. Pero a diferencia de antes, ya no sentía que me arrastraran hacia abajo. Los veía como hitos en mi espalda, recordándome que había tropezado, que había sufrido, que me había levantado. Entendí que la vida no me compensaría con la felicidad perfecta que soñaba de joven. Solo me daba otra oportunidad, más lenta, más cautelosa, pero también más real. Y esta vez, daría pequeños pasos, sin prisas, sin forzarme. Después de la cena de Luis con mi madre y conmigo, las cosas no cambiaron de repente como en las historias que se cuentan. No hubo una declaración oficial, ni una relación con nombre. Simplemente caminábamos uno al lado del otro, cada uno a su ritmo, despacio, pero sin desviarnos de la dirección del otro. Luis aún no había decidido quedarse definitivamente. Volvió a alquilar su antigua habitación y seguía trabajando como antes. Por la mañana, pasaba por la tienda a comprar tabaco o agua. Por la tarde, a veces me ayudaba a mover cajas. Otras veces solo se quedaba en el porche mirándome ordenar. Algunos días no decíamos una palabra, pero el silencio entre nosotros ya no era pesado. Era como una pausa, donde dos personas podían respirar sin estar a la defensiva. Mi madre lo observaba todo con una mirada tierna. No preguntaba, no presionaba. Dejaba que las cosas fluyeran a su ritmo. Una tarde, mientras cortaba verduras en la cocina, mi madre se acercó y me dijo en voz baja, «No espero que te cases con una gran boda. Solo espero que cuando te caigas alguien te levante, que cuando estés cansada alguien se siente a tu lado. Con eso es suficiente». Asentí. Entendía que el deseo de mi madre no era darme otro estatus, sino un lugar donde poder descansar por la noche sin que el corazón me temblara. Pero algo que no esperaba sucedió. El regreso de Luis reavivó en mí miedos que creía haber enterrado muy hondo. Una noche, al cerrar la tienda, vi a una mujer al otro lado de la calle mirándome. Era delgada, con el pelo recogido y una mirada penetrante. No entró en la tienda, solo se quedó un rato y se fue. No sé por qué, pero sentí una punzada en el corazón. Al día siguiente Luis me lo contó, con la voz un poco grave. Mi exmujer ha venido del pueblo. Me quedé helada. ¿Su exmujer? ¿No había fallecido? Luis negó con la cabeza. No, nos divorciamos hace muchos años, cuando nuestra hija era pequeña. Después ella se fue a vivir a su pueblo. Ha venido ahora porque se enteró de que me iba al extranjero con mi hija. Guardé silencio. Dentro de mí comenzó a crecer un sentimiento muy familiar, la inquietud. Luis continuó, lentamente. No quiere que me vaya. Dice que, aunque estemos divorciados, sigo siendo el padre de nuestra hija y tengo la obligación de quedarme. No supe qué decir, solo escuché, y mientras escuchaba, me di cuenta de algo doloroso. De nuevo estaba en una situación muy parecida a mi pasado. Otra relación superpuesta, otra vez personas atrapadas entre la responsabilidad y sus vidas privadas. Luis me miró y bajó la voz. Le dije que yo ya tengo mi propia vida, pero no me cree. Piensa que tú me has confundido. Esa frase fue como si alguien me apretara el corazón. Le pregunté en voz baja, ¿y tú? ¿Estás confundido? Luis guardó silencio un largo rato y luego dijo, ya no la quiero, pero le debo una hija, y no quiero repetir otro fracaso. Esa noche no pude dormir. Me quedé mucho tiempo mirando el techo oscuro, y la imagen de Mateo volvió a mi mente. Las noches que llegaba tarde, las veces que me decía, entiéndeme, los malentendidos, disfrazados de responsabilidad, y al final, yo fui la abandonada. Me di cuenta de que mi miedo nunca había desaparecido. Solo se había calmado, esperando una situación similar para resurgir. Los días siguientes empecé a mantener la distancia con Luis. Se acabaron las largas tardes en el porche, respondía a sus llamadas de forma más breve. Cuando pasaba por la tienda, mantenía una cortesía estricta, nada más. Luis se dio cuenta. Una noche, se quedó mucho tiempo en la puerta de la tienda y preguntó, ¿te he asustado con algo? Lo miré, sin evitarlo más. Tengo miedo de que se repita lo que ya he vivido. No quiero volver a ser la que se queda al margen de la familia de otro. Luis suspiró. Lo entiendo. Pero entenderlo no significaba solucionarlo. Una semana después, la exmujer de Luis vino a mi tienda. Entró, con una mirada inquisitiva. Mantuve la calma y la invité a sentarse. Miró a su alrededor, y luego dijo sin rodeos, «Usted es la que está con Luis». Respondí con la verdad. «Solo somos vecinos». Ella sonrió con desdén. «Vecinos que se ven todas las noches aquí». No lo negué, ni me defendí. Me miró fijamente y luego dijo una frase que me heló la sangre.
No crea que es la primera que lo hace cambiar. Esa frase fue como una ráfaga de viento frío que golpeó la parte más frágil de mi corazón. Me recordé a mí misma. Recordé lo que la gente decía a mis espaldas. No es la primera. La exmujer de Luis se levantó y antes de irse dijo lentamente: no le impido que sea feliz, pero no permitiré que abandone sus responsabilidades. Si cree que puede soportar esas ataduras, continúe. La puerta de la tienda se cerró tras ella. Me quedé de pie en medio de mi pequeño negocio, sintiendo que las piernas me fallaban. Resulta que, aunque la vida cambiara de escenario, de personas, de circunstancias, seguía enfrentándome a la misma vieja pregunta: ¿tendría la fuerza para entrar en una relación donde no solo había sentimientos, sino también lazos invisibles de obligación? Esa noche, le dije a Luis: quiero que resuelvas tus asuntos. Cuando seas verdaderamente libre, vuelve y hablaremos. Luis me miró durante mucho tiempo. Su mirada no era de enfado, sino de tristeza. Si vuelvo, ¿seguirás aquí? No pude responder a esa pregunta. Solo bajé la cabeza. Después de ese día, Luis dejó de pasar por la tienda. Oí a los vecinos decir que se veía a menudo con su exmujer para hablar de su hija. No pregunté, ni lo busqué. Me dije a mí misma que estaba acostumbrada a esperar en silencio. Pero por la noche, seguía sentada en el porche, mirando la calle vacía, escuchando cada coche que pasaba, con una profunda tristeza en el corazón. Tristeza no por haber perdido, sino por seguir queriendo algo que no me atrevía a retener. Por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que superar el dolor no era la parte más difícil. Lo más difícil era atreverse a confiar una vez más después de haber sido destrozada. Y en ese momento, seguía en esa delgada línea. Desde que le dije aquello a Luis, la casa del otro lado de la calle se sumió en el silencio. Cuando abría la tienda por la mañana, ya no veía su figura apoyada en el árbol, fumando. Cuando cerraba por la tarde, ya no escuchaba su voz preguntando si ya había cenado. Todo volvió a su ritmo solitario, pero esta vez ya no era una paz completa, sino un silencio con un vacío muy tangible. No me arrepentía de haber expresado mi miedo, solo me entristecía que, por primera vez después de todo, me hubiera atrevido a acercarme a alguien solo para tener que retroceder yo misma. Mi madre lo veía todo, pero no preguntaba. Simplemente me ponía un poco más de comida en cada plato, como si temiera que la tristeza me quitara el apetito. Esos pequeños gestos me reconfortaban y me dolían a la vez. Una noche, mientras ordenaba un estante, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy la exmujer de Luis. Quiero verla. Mi corazón se encogió. Sabía que este día llegaría. Respondí brevemente con la dirección de la tienda y la hora de cierre. Cerca de las 8 de la noche, llegó. Esta vez, su mirada inquisitiva había desaparecido. Vestía de forma sencilla, y su rostro mostraba cansancio, más demacrada que el día anterior. Nos sentamos una frente a la otra, separadas por una pequeña mesa. Ella habló primero. El otro día no estuve acertada. Hoy no he venido a buscar problemas. Guardé silencio, esperando que continuara. Nos divorciamos porque no soportaba su frialdad. Pensé que vivir con él toda la vida me consumiría. Pero cuando vi cómo cambiaba por usted, entendí que no es que no supiera amar, es que yo ya no era la persona a la que quería amar. Su voz se apagó. No estoy celosa. Solo tengo miedo de que mi hija pierda a su padre. Esa frase me tocó en lo más profundo. Yo había perdido a mi familia de la manera más brutal. Sabía lo que era el miedo a perder a un ser querido. Respiré hondo y dije lentamente: jamás querría arrebatarle el padre a nadie. Ella me miró. Pero usted también está entre un hombre y su responsabilidad. Asentí. Por eso me he apartado. No dijimos nada más. Cuando se levantó para irse, antes de cruzar el umbral, se giró y dijo en voz baja: es usted diferente de lo que pensaba. Cuando la puerta se cerró, me di cuenta de que sentía como si me hubieran quitado un gran peso de encima. 3 días después, Luis vino a buscarme. Se quedó un buen rato frente a la tienda antes de entrar. Lo vi más delgado. Su mirada ya no era serena, sino una mezcla de agotamiento y determinación. He arreglado todo con mi exmujer y mi hija. Mi hija se quedará con su madre en los trámites de reagrupación. Yo no me voy. Lo miré, con el corazón latiendo suavemente. Por mi hija, y también por usted. Dios sin rodeos. No respondí de inmediato. Sabía que una decisión así no podía basarse en un impulso. Le pregunté: ¿está seguro de que no se arrepentirá después? Luis guardó silencio unos segundos y luego dijo: he pasado toda mi vida con miedo a herir a los demás. Me divorcié pensando que era la única forma de que todos respiráramos. No quiero seguir viviendo con miedo. Lo escuché, sintiendo una mezcla de calidez y preocupación. Había oído promesas tan firmes de Mateo. Y al final, fui yo quien sufrió las consecuencias. Dije en voz baja:
No necesito que abandone a su hija ni que corte con su pasado. Solo necesito una cosa, que sea lo suficientemente claro para que yo no me convierta en la persona que sobra en mi propia relación. Luis asintió. Lo prometo. Esa palabra, prometo, me hizo estremecer, pero esta vez no huí. Solo dije, dame más tiempo. No quiero entrar en otra tragedia. Luis no me presionó. Solo se quedó allí mucho tiempo y luego dijo, esperaré. Los días siguientes, viví en un estado de indecisión. No aparté a Luis, pero tampoco lo dejé entrar. Caminamos uno al lado del otro, como dos personas aprendiendo a confiar de nuevo. Sabía que lo más difícil no era superar a los que se habían ido, sino superar mi propio miedo. Una noche, sentada en el porche viendo llover, recibí una llamada de Javier. Mi hermano me dijo que la familia de mi exmarido quería vender un terreno que estaba a nombre de Mateo, y me pedían que fuera a firmar unos papeles pendientes. Al oírlo, sentí que el corazón se me encogía. Creía que todos los lazos con el pasado estaban cerrados, pero resulta que solo se habían alejado para volver. El día que fui allí, por primera vez en años, me enfrenté directamente a mi exsuegra. Había envejecido mucho, la espalda encorvada, el pelo completamente blanco. Su mirada ya no era hostil, solo reflejaba un cansancio profundo y prolongado. Después de firmar los papeles, me llamó en voz baja. Sofía. Me giré. Antes fui una insensata. Perdí a mi hijo y me volví loca. Te hice mucho daño. Me quedé inmóvil. Todo el rencor que sentía de repente no sabía dónde ponerlo. La mujer que una vez me lanzó las palabras más crueles, ahora estaba frente a mí con una voz temblorosa. No dije que la perdonaba. Solo dije, todo ha pasado ya. Al salir por la puerta de aquella casa, me quedé mucho tiempo mirando el cielo gris. Me di cuenta de que realmente había puesto punto y final a un capítulo muy doloroso de mi vida. Esa noche se lo conté todo a Luis. Él solo escuchó en silencio y luego dijo en voz baja. Cuando alguien se atreve a reconocer sus errores, es cuando nosotros debemos aprender a soltar. Lo miré. Por primera vez, sentí que en sus palabras no solo había paciencia, sino una experiencia muy similar a la mía. De repente comprendí que quizás no nos habíamos unido para compensar nuestras pérdidas, sino porque ambos habíamos sufrido lo suficiente como para valorarnos mutuamente. Cuando lo acompañé a la puerta lo llamé en voz baja. Luis. Se giró. Dije muy despacio como si temiera romperme si hablaba más rápido. No sé qué nos deparará el futuro, pero no quiero que te quedes fuera. Luis me miró durante mucho tiempo, y luego asintió. Solo un leve gesto, pero supe que era una promesa silenciosa. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí profundamente. No soñé con montañas, ni barrancos, ni con figuras que se daban la vuelta y se iban. Solo un sueño tranquilo. Entendí que el camino que tenía por delante no era fácil. Seguiría teniendo miedo, dudas, días de debilidad, pero a diferencia de antes, ya no tendría que enfrentarlo todo sola, y eso, para mí, ya era una forma de valentía. Desde que le dije aquella frase a Luis, las cosas no cambiaron de inmediato, pero sentí claramente que mi corazón se había abierto un poco. Seguimos caminando uno al lado del otro, lentamente como siempre, sin llamarnos por nombres que nos ataran, sin prometer un mañana. Solo que cada tarde, cuando cerraba la tienda, siempre había una figura esperando en el porche, sin preguntas ruidosas, solo la tranquilidad de vernos. Mi madre nos observaba con una mirada más tierna que nunca. Una noche, después de que Luis se fuera, me llamó y me puso en la mano un pañuelo viejo. Es de tu padre. Lo he guardado todos estos años. Ahora te lo doy a ti. Me quedé helada. Mi padre había muerto hacía mucho tiempo. Ese pañuelo era lo último que había dejado. Mi madre nunca me lo había dado antes. Lo sostuve. Mis manos temblaban ligeramente. Mi madre me agarró la mano con fuerza. Ya has sufrido bastante. No necesito que tengas una felicidad deslumbrante. Solo necesito que te atrevas a seguir viviendo, a seguir creyendo. Con eso me basta. Abracé a mi madre. Por primera vez después de todos aquellos años de tormenta, lloré como una niña, pero eran lágrimas de alivio. Los días siguientes, me acostumbré a dejar que Luis entrara un poco más en mi vida, sin ruido, sin prisas. Juntos llevamos a mi madre al médico. Arreglamos el tejado del porche que goteaba. Nos sentamos juntos a ver llover en las tardes grises. Nadie dijo, «¿Te quiero?», pero sabía que entre nosotros había algo más duradero que las palabras. Una tarde, cerca de fin de año, mientras regaba el pomelo, Luis me llamó. En las ramas, los pomelos ya estaban maduros, amarillos y pesados. Cogió uno con cuidado y me lo dio. Este año el árbol ha dado fruta dulce. Miré el pomelo en mi mano y de repente sentí que mi corazón también se ablandaba. Resulta que, después de tantas tormentas,
La vida todavía me reservaba cosechas intactas. Esa noche, cuando las luces del barrio se encendieron, Luis se sentó en el porche y dijo en voz baja: «He recogido mis cosas de la habitación alquilada. Si no te importa, me gustaría estar un poco más cerca. No para atarte, solo para que cuando me necesites, no esté al otro lado de la calle». Lo miré durante mucho tiempo. En ese momento, no pensé en Mateo, ni en los fantasmas del pasado. Solo miré a los ojos de un hombre que estaba dispuesto a caminar despacio a mi lado, sin tirar de mí, sin empujarme. Asentí. Luis no me abrazó. Solo se quedó allí mucho tiempo, como alguien que acaba de dejar su equipaje después de un largo viaje. Desde ese día, mi vida cambió de una manera muy normal. Por la mañana, abría la tienda y detrás siempre oía a Luis barriendo el patio. Al mediodía, él cocinaba para mi madre y para mí. Por la noche, los tres nos sentábamos a cenar, hablando de cosas pequeñas. Nadie mencionaba el pasado, pero el pasado no desapareció por eso. Simplemente retrocedió, ocupando el lugar que le correspondía. Todavía recordaba a Mateo. Algunas noches de lluvia y viento, los viejos recuerdos llamaban a mi puerta, pero ya no me sentía sola en medio de esas tormentas. Ya no me culpaba, ni me atormentaba. Entendí que mi matrimonio con Mateo era una parte de mi vida que no podía borrar, pero ya no tenía el poder de decidir el resto de mi vida. Un año después del accidente, volví sola a la carretera de montaña, no para buscar a Mateo, sino para despedirme de la persona que yo era un año atrás. Me quedé mucho tiempo en la misma curva donde me abandonaron. El viento soplaba fuerte, los árboles se agitaban. Cerré los ojos, respiré hondo y me di la vuelta para marcharme. Esta vez no sentí pánico, no miré atrás. Caminé con mis propios pies. Cuando llegué a casa, Luis me esperaba en el porche. Al verme desde lejos preguntó: «¿Dónde has estado tanto tiempo?». Respondí suavemente: «Acabo de despedir a alguien». Luis no preguntó más. Solo me puso en la mano un vaso de agua tibia. Lo cogí y me senté en la silla de siempre. La luz del atardecer caía suavemente sobre la pequeña calle. De repente comprendí que la vida no me había dado una felicidad completa, pero me había dado la oportunidad de vivir en paz, una paz que había costado demasiadas lágrimas. Ya no era la mujer abandonada en la montaña, aquel año. Tampoco era ya la esposa de Mateo. Era Sofía, una persona que había caído muy bajo, que había perdido mucho, y que finalmente tuvo el valor de levantarse y seguir adelante, lentamente. Quizás no vuelva a casarme, quizás no llame a Luis marido, pero cada mañana, al despertar, sé que ya no me levanto con miedo y soledad. Y eso, para mí, ya es un final suficientemente completo para una vida que ha atravesado demasiadas tormentas. La vida de Sofía es una prueba de algo muy real. No todos los que atraviesan una tormenta pierden la fe. Ni todos los que han sido traicionados son incapaces de volver a amar. Hay heridas que nunca desaparecen, simplemente aprendemos a vivir con ellas con más calma y comprensión. Sofía no eligió el rencor para seguir adelante, eligió la paz. Y fue esa elección la que salvó el resto de su vida. Hay felicidades que no llegan de forma deslumbrante, sino muy lentamente, en silencio, como una pequeña luz que ilumina una larga noche. Y a veces, una luz así es suficiente para que una persona siga caminando. Si alguna vez has experimentado una pérdida, has sido traicionado, has estado en la encrucijada entre soltar y aferrarte, espero que esta historia te dé un poco más de fe en que, mientras te atrevas a seguir adelante, la vida siempre te ofrecerá una salida. Si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte al canal para no perderte las últimas historias sobre matrimonio, familia, amor y las consecuencias de nuestros actos en la vida. Dale a me gusta, comenta y comparte para difundir valores positivos a más personas. Cada interacción tuya es una gran motivación para que el canal siga creando historias más profundas y humanas cada día. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en las próximas historias.